Ahora sí vamos a tocar un tema muy importante porque hoy se cumplen 6 años de Ni Una Menos, y tenemos unas imágenes muy importantes para compartir con ustedes. La molestia es solo una manifestación porque nos están violando, matando y humillando. El epicentro del terremoto feminista que está transformando nuestro país se registró el 11 de mayo de 2015 en Twitter. Ese día, la policía localizó el cadáver de Kiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada que había sido golpeada hasta la muerte y enterrada en el patio de los abuelos de su novio. En medio de la indignación generalizada de todo el país, la periodista Marcela Ojeda lanzó un desafío. Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, ¿no vamos a levantar la voz? ¡Nos están matando! Una colega respondió a su tuit con la propuesta de convocar una gran movilización. La aceptación fue inmediata y a los pocos días se fijaba una fecha y una consigna que 6 años después sigue vigente. 3 de junio, ni una menos. Esa es la consigna, Ni Una Menos, Hoy se cumplen 6 años y esto no para, Esto no para, no se detiene. Y vamos a estar, estamos ya en contacto directo con Mariana Carvajal, que es periodista, escritora, conductora y feminista referente de las temáticas de género. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel, Mariela, Irina, a todas y a todos los que están del otro lado también de la pantalla? ¿Cómo están? Un gusto saludarte en esta fecha tan importante, ¿no? Sí, aparte muy emocionada de ver esas imágenes, lo que generamos, ¿no? Lo que se generó en tan poco tiempo, porque sin dudas es una revolución. La violencia machista, sin dudas, y su expresión más extrema, que son los femicidios, son un problema estructural en la Argentina. Lamentablemente lo seguimos contando, cada 35 horas una persona con cuerpo feminizado es asesinada en la Argentina por el hecho de ser mujer o tener su cuerpo feminizado, que son cifras altísimas, ¿no? No logramos que bajen, pero esa llamita, que prendió a partir del 3 de junio de 2015, en estos 6 años ha generado una revolución porque los feminismos se han esparcido por todos lados, ¿no? En los medios, en la política, en los clubes, en los barrios, en los sindicatos. Y este tema que antes estaba muy naturalizado, donde las organizaciones de mujeres y feministas veníamos denunciando hace mucho tiempo que no era un tema privado, ¿no? Que el Estado tenía que intervenir, tomar medidas urgentes para la prevención, para proteger a las mujeres que están viviendo estas situaciones. Finalmente pasó de la marginalidad, de ser un tema menor, ignorado, a estar en el centro de los medios, pero también de la política y de las políticas públicas. Sabemos que no alcanza, ¿no? Porque las cifras no bajan. Seguimos Buenos días, Mariana. Aquí ¿Qué Irina tal? te saluda. Justamente de eso te quería hacer hincapié. ¿Por qué, a pesar de todo lo que se logró, las cifras no bajan? ¿Hubo un recrudecimiento o todavía falta generar más conciencia? ¿Cuál es la razón por la cual se siguen asesinando tantas mujeres por día? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa que no podemos bajar esas cifras? Creo que por un lado porque es un problema estructural, el machismo, ¿no? La otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica de las mujeres y otras identidades disidentes en la sociedad. Y eso no se cambia de un día para el otro. Por eso siempre exigimos la educación sexual integral como una medida de mediano y largo plazo, ¿no? Y los gobiernos provinciales se tienen que involucrar. Permanentemente vemos ante femicidios que generan gran conmoción, como fue el de Úrsula Bailo en la provincia de Buenos Aires, o en Langostura, Villa Langostura, el de Guadalupe Curual, que fallan las respuestas de la justicia, las respuestas institucionales, aun cuando las mujeres denuncian, que hay que decirlo, del total de las mujeres asesinadas, es muy poquito el porcentaje que llegó a pedir ayuda, que llegó a denunciar, alrededor del 14, 15%. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan a pedir ayuda, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente con promotoras de género en los territorios, que puedan acompañar a esas mujeres
a vencer ese círculo de la violencia, a salir de ese ámbito doméstico y también poner el foco en que hay otras violencias, porque en estos últimos años le pusimos nombre, subrayamos la violencia que ocurre en el ámbito de las relaciones interpersonales, de la pareja. También hablamos del acoso callejero. Ustedes se acuerdan que no hace tanto tiempo, bueno, estaba muy naturalizado el tema de los piropos, ¿no? Pero que las mujeres sabemos, sobre todo las más jóvenes, las adolescentes, lo que significa esas guarradas que nos dicen en la calle. Y eso fue cambiando en el último tiempo, se incorporó a la legislación, hoy la nombramos como acoso callejero. Y hay otras violencias. Miren, en el último tiempo empezamos a mirar con una lupa un poco más ampliada la violencia económica, que es la que se refiere al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del progenitor no conviviente. Y eso está definido en la ley 26485. Y los hogares monomarentales, aquellos que están encabezados por una mujer, por una mamá que cría sola a sus hijos porque hay un papá, un varón que se borró, no solo de la crianza, que no pasa un peso, son las que más se han empobrecido en la pandemia, ¿no? Porque están con los trabajos más precarizados, porque tienen que hacer esos malabares para ocuparse de la crianza, sobre todo en este contexto en el cual la escolaridad pasó a ser mayormente en la mayoría del territorio argentino de manera remota. Así Mariana, que tenemos todavía mucho por hacer. Y sí repasar, me gustaría el número que lamentablemente no ha bajado en pandemia, ¿no? De femicidios, porque uno cree que quizá en pandemia el número se iba a reducir y sin embargo, lamentablemente se mantuvo, ¿no? Y de hecho se ha incrementado la violencia familiar y la impotencia y la complicación de muchas mujeres de poder pedir ayuda por justamente estar prácticamente en cuarentena, sobre todo el año pasado, ¿no? Conviviendo 24 horas con el golpeador. Sí, mira, las cifras de la Corte Suprema de Justicia, el registro oficial de la Corte que se conocieron en estos días, muestran que en el 2020, o sea, el año que mayormente vivimos en pandemia, se registraron 251 femicidios. Esto significa 1 cada 35 horas. No es más que lo que venía ocurriendo. Sí, yo creo que hay una mayor saña y ese contexto de la domesticidad, ¿no? Todos adentro por los cuidados que nos exige esta pandemia, sí ha generado mayor exposición a esa violencia, porque si la mujer o un niño o una niña podía dar cuenta de esta situación en la escuela, o una maestra se podía dar cuenta, o una mujer lo podía contar en el ámbito de su trabajo, o a una amiga. Hoy eso quedó mucho más acotado por que tenemos que estar confinadas o confinados en nuestros ámbitos familiares, ¿no? Sí. Y sin duda eso se agravó. Eso es tremendo porque eso lo del confinamiento, también lo que contabas de la parte económica, ¿no? Esa violencia económica es tremenda, la hablamos acá en el programa la semana pasada también. Y te quería preguntar, Mariana, ¿cómo es la continuación, digamos, a partir del seguimiento que se le hace a una persona que hace la denuncia, a una mujer que hace una denuncia? ¿Cómo se le ayuda? Mira, se está por anunciar hoy, en realidad mañana lo va a anunciar el gobierno, un nuevo programa que se trata de acercar derechos, que se van a crear dispositivos, equipos interdisciplinarios en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Va a empezar con 25 equipos, con la idea de acompañar integralmente a las mujeres, porque es cierto que primero se necesita patrocinio jurídico, que no hay, y esa es una de las grandes deudas, ¿no? Patrocinio jurídico gratuito, porque sabemos que la justicia es un laberinto y que si una no tiene un acompañamiento legal, es muy difícil que avancen las causas. Entonces nos encontramos con un poder judicial que todavía no incorpora la perspectiva de género, y entonces tenemos respuestas que ignoran la denuncia, que minimizan los hechos que cuenta la mujer cuando va y relata que él la amenaza, ¿no? Que él le dice que la va a matar. Y muchas veces en la justicia este tipo de relatos se minimizan, se ignoran. Entonces me parece que, ¿cómo podemos acompañar
quienes no estamos viviendo esta situación y tal vez no somos abogadas o abogados, yo creo que es en la escucha. Primero, estar muy atentas en los barrios, a veces una escucha de casa a casa, ¿no? O por el fondo, y que si uno escucha una situación de violencia, hay que intervenir. A veces nos paraliza. Imagínense cómo está de paralizada quien está en ese momento sufriendo esa situación. Entonces, por ahí tocar el timbre y pedir una pavada, pedir un poco de azúcar o pedir algo que interfiera en esa situación para darse cuenta que una está escuchando y en algún momento tener la posibilidad a esa mujer o esa persona que está viviendo esta situación de ofrecerle el 144, que es la línea a la que tenemos que llamar si queremos averiguar, consultar, asesorarnos, dónde podemos ir a hacer una denuncia, dónde hay una organización o una dependencia oficial, porque no es solo hacer la denuncia es parte de un proceso, a veces es necesario el acompañamiento antes de llegar a esa denuncia. Entonces me parece que lo importante es tender una mano, ¿no? Que este es un problema que nos involucra a toda la sociedad, que no es un problema individual ni de la pareja, ni privado, ¿no? Es un problema que nos atraviesa como sociedad y por tanto tenemos que estar atentas y atentos para poder dar una mano. Mariana, ¿cuál es la consigna de este segundo año de Ni Una Menos en confinamiento y cómo es la convocatoria para participar en las redes? Se ha consensuado un documento en el cual, han participado más de 200 organizaciones de mujeres, disidencias, políticas, sindicales, migrantes, campesinas, donde el primer punto es justamente, ahí están señalando la ley de cupo trans, travesti, ¿no? Una ley de cupo laboral. En segundo lugar, se reclama, por supuesto, contra los femicidios, contra los travesticidios, los transfemicidios, por más presupuesto en estas áreas, por una reforma judicial con perspectiva feminista. También el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lleva 5 meses y que se está aplicando, pero que en algunas jurisdicciones hay resistencias y falta y se requiere una campaña nacional. La aparición, sin dudas, con vida de Tehuel atraviesa toda esta jornada de activismo. La pregunta de dónde está Tehuel de la Torre, que hace casi 3 meses está desaparecido, este joven trans. Estos son algunos de los puntos de este documento donde se pide vacunación y se pide para todo el personal esencial y las promotoras de género, y creo que la forma de activismo, hoy no hay convocatorias masivas a marchar justamente por los cuidados que tenemos en esta pandemia, pero sí este activismo en las redes, ¿no? Compartiendo carteles con consignas para sumarse a este reclamo en el cual nos juntamos una vez más para decir ni una menos. Mariana, muchísimas gracias por tu testimonio y te agradecemos también por tu lucha. Como vos bien decís, esto nos involucra a toda la sociedad. No es un tema individual ni de pareja, es un tema de todos, que todos y todas tenemos que aceptar, entender y luchar para que esto baje de una vez por todas y se termine. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mañanas Públicas, y nada, ni una menos. Hoy más que nunca. Un abrazo para todas, todos y todes por ahí. Muchas gracias, Mariana. Gracias, muchas cariños. gracias. Un placer hablar con ella.